Bueno, eso es la presentación de cómo es el modelo, o sea, qué pasturas tiene, qué recursos, cómo se distribuyen a lo largo del año, cómo se aprovechan y cuáles son los resultados productivos y económicos que podemos esperar. Entonces ahora la pregunta es, bueno, un sistema de aprovechamiento pastoril relativa o aparentemente simple, ¿qué ineficiencias puede presentar? ¿Dónde pueden estar las ineficiencias que tendríamos que cuidar y considerar y tratar de corregir en un sistema aparentemente simple como este? ¿Y por qué digo aparentemente simple? Me refiero simple porque, digamos, son pasturas megatérmicas, son pasturas de alta perennidad, o sea, nos sacamos de encima lo que es las siembras anuales, la rotación de los lotes, las fertilizaciones anuales, los análisis de suelo, como el aprovechamiento es en pastoreo directo, nos sacamos de encima la necesidad de nidificar, de ensilar, de suministrar en comederos. Entonces, desde ese punto de vista, donde la participación en cuanto a actividades es relativamente baja, uno pensaría que es un sistema simple. Pero yo hablo de aparentemente simple porque van a ver que cuando empecemos a analizarlo a este modelo, tiene mucha complejidad en cuanto al manejo. Si bien es un modelo donde hay que hacer pocas actividades, tiene mucho de manejo. Y lo vamos a empezar a analizar. Planteada este balance forrajero del sistema, la idea es empezar a analizar dónde podrían estar las ineficiencias. Lo primero que uno podría pensar es una primera ineficiencia que se puede producir en este sistema es que la curva de consumo de forraje no coincida o no acompaña la curva de disponibilidad forrajera. Como ustedes pueden ver, este sistema tiene un muy buen ajuste en ese sentido y por lo tanto las ineficiencias que podrían aparecer acá no pasarían por esa situación. ¿Por qué digo que si el el consumo no acompaña la disponibilidad, empiezan a aparecer ineficiencias? Porque si yo tengo una zona donde el consumo es mayor a la disponibilidad, en realidad ahí se produce un bache, digamos, no me alcanza la oferta forrajera para sostener esa carga. Entonces eso implica tener que bajar la carga. Al bajar la carga significa que se baja la producción y al bajar la producción bajo los ingresos. O de lo contrario, tengo que aumentar la disponibilidad forrajera comprando recursos para incorporar al sistema y por lo tanto aumento los costos. Cualquiera de las dos situaciones, aumentar los costos o disminuir los ingresos, generan ineficiencias en el sistema porque el resultado económico y productivo ya es menor al que se podría esperar si la curva ajustara correctamente. Otra ineficiencia que uno podría observar en el sistema es durante este periodo. Fíjense, primero les voy a mostrar que nosotros habíamos dicho que los servicios se daban en enero, febrero y marzo. Fíjense que es el momento en el que la producción de pasturas prácticamente está en los valores máximos. En mayo se produce el destete, o sea, cuando la disponibilidad de recursos empieza a caer en cantidad y en calidad, se produce el destete para liberar o para descomprimir los requerimientos de la madre y permitir recuperarse antes de que llegue el invierno. En junio se produce el tacto. Y en octubre, noviembre y diciembre, cuando la producción de forraje comienza a crecer nuevamente, se producen las pariciones. Entonces, todo el sistema o los distintos momentos críticos del sistema desde el punto de vista reproductivo van acompañando
fielmente la curva de producción de forraje. Pero fíjense lo que pasa acá durante la primavera, durante el verano. Acá hay un excedente forrajero. Fíjense que la demanda de forraje es esta y la disponibilidad de forraje es la que ustedes ven arriba. Obviamente hay una diferencia muy alta, o sea, hay mucha oferta forrajera que se produce y no se aprovecha. Y esto puede ser una ineficiencia del sistema. Esto podría ser una ineficiencia porque lo ideal es que la curva de consumo acompañe mejor la curva de oferta. Y esas deficiencias, ¿por qué se pueden, o esos excesos de forraje, por qué se pueden producir? Y básicamente tienen que ver con las especies que se están utilizando. Obviamente que las especies de alta producción van a generar una diferencia mayor, ¿no es cierto? Cuanto más forraje tengo, más asignación voy a tener en cada mes y por lo tanto mayor va a ser la diferencia esta. También tiene que ver con la superficie total de la pastura que estoy suministrando en esta época. Si yo disminuyo la superficie, va a disminuir la producción, la oferta total, y por lo tanto esta curva se van a adaptar más. Y también tienen que ver con la asignación forrajera. Digamos, si yo tengo este excedente forrajero acá, uno podría asignar menos forraje durante este periodo y distribuir más forraje hacia el resto del año para poder aumentar la oferta forrajera de esa época y aumentar la carga. Pero esto no siempre se puede porque tiene que ver con los recursos que estamos trabajando. El caso del Gatton Panic, por ejemplo, es una pastura que tiene una alta producción, pero también tiene una alta tasa de crecimiento. Como crece rápido, quiere decir que se encaña rápido y por lo tanto rápidamente pierde calidad. Entonces es una pastura que no es un buen recurso para utilizar como diferido. Por lo tanto, si yo tengo Gatton Panic en el sistema, tengo que pensar en aprovecharlo básicamente durante el periodo de crecimiento. Y por lo tanto no puedo o no conviene, por las características de las pasturas, asignar recursos de esa época al resto del año. Ahora, si esas altas tasas de crecimiento, esa alta producción, que sí o sí la tengo o básicamente me conviene darla o utilizarla durante el periodo de crecimiento porque, como dije, en el invierno la pastura pierde mucha calidad. Si a esa producción no la puedo acompañar con carga, yo me voy a encontrar con situaciones donde empiezan a incrementarse las ineficiencias. Entonces, fíjense, ahora cuando empecemos a analizar esto, cómo estos conceptos de la alimentación, acuérdense lo que vimos en la clase pasada, que alimentación básicamente tiene que ver con lo que pasa fuera del animal, la nutrición es lo que pasa dentro, la alimentación es lo que pasa afuera del animal relacionado con los recursos. Fíjense que las decisiones que se tomen y el manejo que se hagan de los recursos, o sea, alimentación propiamente dicho, va a tener un impacto en lo productivo y económico muy grande. Y esa es la importancia de pensar en la alimentación como una herramienta que nos permite modificar las distintas situaciones. Yo les decía que si yo puedo acompañar la curva de crecimiento de la pastura, básicamente Gatton Panic durante este periodo, con carga, yo voy a obtener una pastura de estas características. Fíjense, siempre en estado vegetativo, con alta producción de forraje, una alta calidad y por lo tanto voy a tener altas eficiencias de cosecha y altas respuestas animales porque la calidad que tiene la pastura en esas
situación es muy bueno. Ahora, si yo tengo una situación como la que veíamos en el balance forrajero, donde no puedo acompañar la curva de producción de la pastura con consumo, voy a tener una situación de este tipo. Fíjense que en este momento la pastura ya está en estado, ya está florecida, por lo tanto está encañada, y uno lo que ve acá, en principio, ¿qué es lo que está mirando? Uno está pensando la cantidad de forraje que tengo en esa foto. Tengo mucha producción de forraje, el forraje está verde, pero sin embargo la pastura está pasada. Y al pasarse, porque se encañó, la calidad de esta pastura en relación a esta cae drásticamente. Entonces ustedes se van a encontrar que en esa época, teniendo una pastura de ese tipo, porque no puedo hacer un manejo correcto de la misma, a pesar de tener alta cantidad de forraje y a pesar de estar verde porque está en pleno periodo de crecimiento, las respuestas animales que voy a obtener van a ser bajas. ¿Por qué? Porque la calidad de esa pastura ya es muy baja en relación a la anterior. Entonces, fíjense que estamos hablando del mismo recurso, pero con un diferente manejo y un diferente aprovechamiento, y eso tiene un impacto muy grande en lo que es respuesta animal. Bueno, después otro momento u otro punto de ineficiencia que podemos encontrar en el sistema es durante el invierno. Durante el invierno, yo les mencionaba antes que básicamente la pastura que se utiliza es el Panicum coloratum. Eso que ustedes ven en la foto es un lote de Panicum coloratum diferido que se está utilizando en pastoreo directo durante el invierno. Si en vez de Panicum coloratum utilizáramos un Gatton Panic, ustedes lo ven así y en principio a la vista no se observan muchas diferencias entre esto y esto. A la vista, mirando desde afuera del lote, la producción o la oferta forrajera que presentan las fotos aparentemente es alta y las dos pasturas están diferidas, florecidas, encañadas, ya perdieron, están pasadas de dehiscencia y por lo tanto parecería que la situación es la misma. Ahora, si nosotros nos metemos adentro del lote y empezamos a ver las pasturas, este es un diferido de Gatton Panic. Fíjense que esa pastura que ustedes veían en similares condiciones a esta otra, cuando la ven de cerca, tiene estas características. Tallos gruesos, es una pastura con muchos tallos, tallo grueso, nada de verde abajo porque es una pastura que no resiste los fríos y por lo tanto no tiene nada de verde y la calidad que presenta esto es muy bajo. Por eso es que el Gatton Panic no es un recurso básicamente para ser utilizado durante el invierno. Ahora, si ustedes observan una planta de coloratum, van a ver que en definitiva desde adentro del lote las diferencias que vemos nosotros y que son las mismas que ven los animales son muy grandes. El coloratum, como es una pastura que resiste las bajas temperaturas, mantiene partes verdes en la base de la planta, tiene menor cantidad de tallos más finos, por lo tanto tallos menos lignificados, y por lo tanto la calidad de esta pastura durante el diferido es muy diferente a lo que presentábamos antes. Entonces, las ineficiencias que yo puedo tener durante el invierno tienen que ver básicamente con cuáles son los recursos que destino para ese momento. Si a esto le sumamos que nosotros o que este establecimiento
no hacía un diferido de coloratum del acumulado total, sino que hacía un pastoreo durante el periodo de crecimiento, quiere decir que esta pastura además, o este diferido, es una planta más joven. Por lo tanto, la calidad aún es un poco mayor. Entonces, esas diferencias que uno va logrando con el manejo y con la decisión tienen que ver con el resultado que uno puede esperar después. Y el otro punto que tiene que ver con las ineficiencias o que puede presentar ineficiencias en este ciclo de un sistema de cría en pastoreo directo es en esta época de la salida del invierno, principios de la primavera. Yo ya les mencionaba que este es un momento muy crítico porque ya la oferta forrajera es prácticamente la mínima porque ya se consumió todo lo que había disponible y todavía el rebrote primaveral no se inicia. Por lo tanto, considerar la incorporación de un lote con pasturas que presenten ciertas características que me permitan tener como fusible en esta época del año es una herramienta de manejo, es una herramienta de alimentación que tiene un importante impacto. Eso puede ser la diferencia entre tener que descargar el campo o poder sostener la carga en el establecimiento hasta que se inicie el rebrote. Y cuando se inicia el rebrote, fíjense lo que yo les comentaba antes. Si las pasturas diferidas tienen una baja eficiencia de cosecha porque básicamente los animales consumen las hojas y no consumen los tallos, eso puede generar una situación de este tipo en el inicio del rebrote. Fíjense que hay material muerto o material seco que no se consumió durante el diferido y empieza a aparecer el rebrote verde y tierno entre medio de esas plantas secas o de esos tallos secos. Eso va a generar un comportamiento ingestivo, o sea, un comportamiento de los animales en consumo en pastoreo muy distinto a una mata de este tipo. Fíjense que cuando el material muerto se comió o digamos no se dejó material para utilizar como diferido, que no quedó material muerto, o con un manejo como por ejemplo la utilización de una hélice para hacer un corte, lo que pasa es que no todos los lotes donde hay pasturas megatérmicas me permiten meter máquinas adentro porque puede haber tronco, renoval, entonces esto no siempre se puede hacer con máquina. Y muchas veces tiene que ver con el manejo del pastoreo para lograr estas condiciones en el nuevo periodo de crecimiento. Esta pastura, obviamente, o esta mata, obviamente como no tiene material muerto, todo el material verde que crezca puede ser consumido a boca llena. Entonces, el comportamiento de los animales en pastoreo consumiendo pasturas de este tipo es muy distinto al consumo en esta pastura. Acá el animal va a tener que seleccionar porque intenta comer lo verde sin comer el tallo y por lo tanto no puede consumir a boca llena y eso puede afectar el consumo. En este caso, uno podría pensar que el consumo es a discreción, es a boca llena porque el bocado, el animal no tiene que pensar en seleccionar. Y por último, otro de los aspectos que nosotros deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en las eficiencias del sistema es, por ejemplo, el manejo de las pasturas para mantenerlas en condiciones. Obviamente que esto tiene que estar en consonancia con los aspectos legales que rigen en la provincia y en la nación, pero digamos, a medida que las pasturas van perdiendo espacio por
la aparición de renovales, la oferta forrajera total del sistema va disminuyendo. En principio, porque la pastura en sí misma produce menos, y otra parte es porque se afecta la accesibilidad de los animales a las pasturas. Entonces, la oferta forrajera total cosechable empieza a disminuir.